En Santiago de Chile hay una revista que se publica que se llama Desafíos del Síndrome de Down. Una persona que colaboraba con esa revista cuando yo residía en Santiago se me acercó y me pidió redactar un artículo, un breve artículo desde una visión, desde el judaísmo, que pudiera ser inspiradora para esa revista. Había habido alguien que había redactado una visión desde el cristianismo. La verdad, me puse a pensar, tamaño desafío para mí, que apenas tengo un poco de contacto con lo que es la discapacidad, por no decir mínimo o nulo, ponerme a redactar algo de un tema que no domino completamente. Sin embargo, después de pensar bastante, me costó mucho, encontré un relato, un hermoso relato de la Guemará, que me sirvió como punto de partida para desarrollar ese artículo, que finalmente salió bastante lindo, me parece. El relato de la Guemará dice así: dijo Rabí Yosé: toda mi vida me apené por no poder comprender el versículo andarás palpando en pleno día como palpa el ciego en la oscuridad. Hago un paréntesis y vamos a primero a mirar cuál es ese versículo y después vamos a continuar con la historia. El versículo dice: Behaita memayesh batzahoraim, andarás palpando en el mediodía, a pleno día, digamos, ka'ayer yemayesha iber ba'afela, como palpa el ciego en la oscuridad. Y uno se pregunta, ¿y qué diferencia tiene para el ciego si es de día o si es de noche? ¿Qué importancia tiene para el ciego si es mediodía, si es noche, si es oscuridad o si es luz, si de todas maneras él no ve? Partimos de la base, el supuesto es que en la Torá no hay ninguna palabra que no nos enseñe algo. Por lo tanto, la pregunta que se hace Rabí Yossi es, dice él, pensaba yo, ¿qué diferencia hay para el ciego entre el día y la oscuridad? Si la Torá hubiera dicho simplemente, andarás palpando a pleno día como palpa el ciego, y no hubiera dicho en la oscuridad, entenderíamos exactamente lo mismo. ¿Qué cambia que el ciego está palpando en la oscuridad y no en la luz? Continúa Rabí Yossi diciendo: hasta que caminando yo en plena noche, vino a mi encuentro un ciego que llevaba una antorcha en su mano. Entonces le pregunté: hijo mío, ¿para qué llevas la antorcha? Y él me contestó: yo no la veo, pero mientras llevo la antorcha, los seres humanos me ven y me salvan de cualquier peligro. Aquí terminó la historia de la Guemará y vamos a tratar de entender un poco lo que Rabí Yossi está diciendo y por qué me parece tan inspiradora esta historia. Primero que nada, queremos entender por qué la Torá dijo en la oscuridad. Y el ciego le explica a Rabí Yossi que por más que uno no vea nada, hay una diferencia entre luz y oscuridad. Porque al haber una antorcha que me da luz, si bien yo no veo nada porque soy ciego, hay otros seres humanos que ven que acá hay una persona. Y si hay un pozo, si hay un obstáculo, si hay cualquier problema, seguramente me van a tratar de ayudar. Hay una diferencia fundamental entre vivir en un mundo de solidaridad o en un mundo de soledad, individualismo y hasta podríamos decir egoísmo. Rabí Yossi, en una perspectiva individualista, estaba pensando: ¿para qué sirve? Si soy ciego y no veo nada, me da lo mismo luz que oscuridad, antorcha, no antorcha, da exactamente lo mismo todo. Sin embargo, si uno considera que uno no está solo en el mundo, que uno está acompañado por otra gente, que si bien yo no veo nada, hay otro que me va a ayudar a encontrar el camino, a no caer en un pozo, a no llevarme por delante un obstáculo. Si yo considero que hay otros en el mundo, entonces es importante que haya luz o que haya oscuridad, porque yo no veo nada, pero los demás ven. Y si los demás ven, me ayudan. Les cuento dos historias muy simples, muy breves. Una vez, en Israel, hablando con una persona que vive en Israel, cuyos hijos de escuela primaria, el más chico de segundo grado, volvía a la casa solo desde la escuela, caminando 5 o 6 cuadras, volviendo a su casa absolutamente solo, y yo le pregunté a la persona, porque bueno, yo venía de la Argentina, donde
un chico de segundo grado no siempre camina solo por la calle, o por lo menos nos da un poco de temor. Le dije, ¿y a vos no te da miedo que tu hijo vuelva solo y anda caminando solo por la calle? Y sabemos que en Israel hay atentados y hay problemas. La persona me contestó, es verdad, puede haber problemas, pero a mí se me ocurre que si mi hijo tiene un problema en la calle, alguien lo va a ayudar. Historia número 1. Historia número 2. Andando en Buenos Aires en un taxi, el taxista me dice, cuando yo voy a doblar, no pongo la luz de giro. Porque si pongo la luz de giro y los demás saben que voy a doblar, seguramente alguien me lo va a desbaratar. Alguien me va a cruzar el coche para que no pueda doblar. O sea, mejor no avisar nada porque el otro es un enemigo. Y entonces acá hay una diferencia fundamental. Vivimos en un mundo donde yo estoy para mí solo y solamente pienso que los demás o son nulos o me van a perjudicar. O vivimos en un mundo donde yo creo que si tengo un problema los demás me van a ayudar. Y seguramente uno vive el mundo tal como lo percibe. Si yo creo que el mundo es una selva, una jungla, seguramente voy a vivir con una postura individualista y no me va a generar ninguna diferencia, si soy ciego, andar en la luz o en la oscuridad. Porque total, el otro es un obstáculo, o el otro es nulo, o el otro simplemente no me va a ayudar. Desde la perspectiva del ciego con el que se encontró Rabbi Yosé, el mundo es un mundo de solidaridad. Y entonces, llevo la antorcha porque sé que eso va a posibilitar que otros me vean y me puedan ayudar. Si es así, la Torá está escrita desde una perspectiva solidaria. La Torá nos enseña, al decir, andarás palpando en la oscuridad, y esto es una maldición que está en la Tojejá, en el libro de Devarim, que está en la reprensión que hace Moshe, con un montón de maldiciones. O sea, estar en la oscuridad es una doble maldición, porque siendo ciego, además de que vos no ves, no permitís que otros te vean. Eso es escribir desde una perspectiva de solidaridad, porque de lo contrario sería totalmente superfluo que la Torá haya dicho en la oscuridad. Aquí tenemos otra consideración importante. En el mismo momento en que el ciego, el discapacitado, el que necesita ayuda para ver y para que le marquen el camino, está alumbrándose para que otros lo vean y lo ayuden, en el mismo momento en que él necesita que otros lo guíen, el otro, en este caso el rabino, Rabbi Yosé, necesitó ser guiado para poder comprender el pasuk. Es decir, que el vínculo que nosotros podemos tener con un discapacitado, en este caso con un ciego, es un vínculo recíproco y entre iguales. Así como el ciego necesita que yo le muestre el camino para andar y no caer sino tropezarse, de la misma manera yo puedo necesitar que él me abra los ojos, mentalmente, metafóricamente, para poder comprender unas palabras de la Torá. Y en este caso, Rabbi Yosé seguramente guió al ciego y lo acompañó para que no se tropezara. Y en el mismo momento, el ciego iluminó a Rabbi Yosé la interpretación del pasuk, donde, acuérdense como decía al principio, toda mi vida me apené por no poder comprender el versículo. Un versículo que no lo comprendí en toda mi vida, lo comprendo en este encuentro con el ciego. Mirar de cerca al discapacitado es una herramienta poderosísima. No solo para ayudarlo a él, sino también para que él me ayude a mí, para que él me enseñe, para que el contacto con él me dé un horizonte más amplio de lo que es el contacto interhumano, de lo que es vivir en un mundo de solidaridad. No nos olvidemos que la salud y la vida misma es un milagro que se renueva a diario. Todas las mañanas nos levantamos y decimos, bendito seas Dios, Pokea Jibrim, que entregas la vista a los desprovistos de ella, que haces ver a los ciegos, literalmente. Es decir, el hecho de que yo me pueda levantar, caminar, ver, abrir los ojos y percibir el mundo, es un milagro de todos los días. Todos somos existencialmente ciegos. Todos somos discapacitados en el sentido de que si Hashem no nos renueva nuestras facultades, seguramente podemos también nosotros caer en algún tipo de discapacidad. Tenemos que entender que la discapacidad nos pone en contacto con
elementos quizás desagradables que nadie desearía para sí mismo. Uno en la tefilá de todas las mañanas pide que Dios no nos pruebe, al te viene lide nisayón, que no nos pongas pruebas. Hashem puede probar a quien quiera y no es lo que uno desea. Nadie desea tener un hijo discapacitado, nadie desea tener una discapacidad. Y en realidad, sin embargo, allí donde hay discapacidad tenemos que poder percibir belleza. Hay una Gemara también muy fuerte que nos cuenta que un rabino, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, estaba en un momento, acá dice textualmente, Ayar Rahub al-Hamor, estaba montado sobre un burro, Umetayel al-Sefat Nahar, estaba paseando sobre la orilla del río, Besamasim Hagedolá, y se alegró una gran alegría, Beaitada Atoga Saalab, mi peneye la Torarbe, y estaba ensoberbecido, enfervorizado porque había estudiado mucha Torá, muy autocomplaciente para consigo mismo, y apareció un hombre que era muy, muy, muy feo, dice el texto. Y entonces el hombre le dijo, Shalom Rabí, hola, ¿cómo está Rabí? Y el Rabí no le contestó nada, y se dijo para sí mismo, cuán feo que es este hombre. Y el otro escuchó. Entonces el otro le dijo, ¿por qué no vas a decirle al artesano que me creó cuán horrible es tu creación? Obviamente el sabio entendió cuál era el mensaje. El creador de todo, Dios, es el que hizo a todos los hombres. Y este hombre, aparentemente tan feo, es la creación de Dios. Y en el momento en que yo estoy pensando de una persona cuán fea es, en algún sentido me estoy burlando del creador de todo, que es el que lo hizo así. El hombre le dijo, no te voy a perdonar hasta que vayas a decirle al artesano que me creó, qué fea es tu creación. Y el rabí anduvo detrás de él arrodillado varios kilómetros hasta que llegó a la ciudad y le seguía pidiendo perdón. Y finalmente entró al Bet Midrash y dijo, Leolami Adam Raska Kaneve, Ali es que una persona tiene que ser absolutamente blanda para con el prójimo, tiene que ser flexible, tiene que ser suave y nunca tiene que ser dura. Quiere Hashem que nosotros podamos mirar de cerca a todo aquel que tiene una discapacidad, que podamos entenderlo como parte de la creación de Hashem. Hashem ilumina todo lo que creó y cada uno nos puede iluminar algo de nuestras vidas. Nos puede dar la satisfacción de poder ayudar, nos puede enseñar a vivir en un mundo de solidaridad y hasta nos puede enseñar también a entender un pasuk de la Torá. Cada uno de nosotros, en el vínculo con el prójimo, tiene algo que aportar. Aprendamos de todos y veamos la belleza que hay en cada uno de los rincones de la creación.